Mi nombre es Luz Emilce Barrera y les voy a hablar de la intervención del Fondo Monetario Internacional en África. Para empezar, vamos a hablar de qué es el Fondo Monetario Internacional y para qué se creó. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es una institución internacional que reúne 188 países y que se creó para garantizar la estabilidad del sistema financiero y también para asegurar los tipos de cambio tras la desaparición del tipo de cambio fijo. Algunos de los objetivos del Fondo Monetario Internacional es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coayudar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos para transacciones corrientes entre los países miembros. La función del Fondo Monetario Internacional es la supervisión del Fondo Monetario Internacional, el seguimiento de las políticas económicas y financieras entre los países miembros, la asistencia técnica y la asistencia financiera. En África, el Fondo Monetario Internacional creó 5 tipos de programas financieros, entre los cuales se encuentran el SBA, que en español significa Acuerdos de Derecho de Giro, y este es su principal objetivo es ayudar a los países a solucionar problemas de la balanza de pagos en un plazo medio corto. El siguiente es el EFF, que es un servicio ampliado del fondo. En este caso sirve para resolver los problemas de las balanzas de pagos, pero a unos plazos medio largos. El CLF, que es una línea de crédito flexible, se le otorga a países cuya economía y política y aplicación de políticas han sido muy sólidas y sirve para prevenir o aminorar una crisis económica. En este caso, los desembolsos no están condicionados a nada. El PLL es una línea de precaución y liquidez. Tiene las mismas condiciones de la anterior, pero además se añaden unas disposiciones que serán aplicables después del crédito. ¿Cómo aprueban? Dice, el Fondo Monetario Internacional aprueba un alivio para 25 países ante la crisis del coronavirus. Dice, el Fondo Monetario Internacional anunció el lunes 13 de abril del 2020 que habría que iba a dar unas subvenciones a 25 países de África, casi todos los países son los de África, para recursos para combatir el coronavirus. La mayoría de los países que serán beneficiados con esta ayuda son los países de África que han reportado entre 65 y 25,000 casos positivos. Dice, esto proporcionará, el Fondo Monetario anunció que va a ayudar a los países en la pandemia del coronavirus. Esto proporcionará subvenciones a nuestros miembros pobres y vulnerables para cubrir sus obligaciones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional durante la fase inicial. En los próximos 6 meses les ayudará a canalizar más de sus escasos recursos financieros hacia esfuerzos médicos y emergencias, y otros países
otros esfuerzos de ayuda, dijo la gerente directora del Fondo Monetario Internacional. Esta ayuda, llamada como Fondo Fiduciario para el Alivio y Convención de Catástrofes, consta en un principio de 500 millones de dólares y está financiada con donaciones de los países miembros. El Reino Unido aportará 185 millones de dólares, Japón 100 millones, mientras que China y otros Países Bajos se han comprometido con donaciones. La directora gerente hizo un llamado al resto de países para que aporten recursos, para que se amplíe el periodo de alivio. Hola a todos, mi nombre es Manuel Gonzalo Penagos Reyes y en este momento les voy a hablar sobre la incidencia del Fondo Monetario Internacional en la región asiática. La reapertura de Asia, las políticas adecuadas pueden contribuir a la recuperación económica. Por primera vez que se conozca en la historia, se prevé que el crecimiento de Asia se contraiga en un 1,6%, una revisión a la baja respecto a la proyección de crecimiento cero de abril. Aunque el crecimiento económico de Asia en el primer trimestre de 2020 fue mejor de lo proyectado, en parte debido a esta situación a la estabilización temprana del virus en algunos países. Las proyecciones para 2020 la mayoría de los países de la región se han revisado a la baja, debido al debilitamiento de las condiciones mundiales y al prolongamiento de las medidas de contención en varias economías emergentes. En ausencia de una segunda ola de contagios y con un estímulo de la política económica sin precedentes para respaldar la recuperación, se prevé que el crecimiento de Asia se recupere con fuerza hasta en un 6,6% para el siguiente año 2021. Pero aún con este rápido repunte de la actividad económica, las pérdidas de producto derivadas de la COVID-19 persistirán. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el Producto Económico en el 2022 será aproximadamente en un 5%, inferior al nivel previsto antes de la crisis, y esta brecha será mucho mayor si excluimos a China, cuya actividad económica ya ha comenzado a recuperarse. Por otro lado, también el Fondo Monetario Internacional muestra una luz al final del túnel, con unas proyecciones para el 2021 y los años subsiguientes. Asumen que una fuerte recuperación de la demanda privada. Sin embargo, estas proyecciones podrían ser optimistas por varias razones. Una de estas razones podría ser el mayor crecimiento del comercio. Asia es muy dependiente de las cadenas mundiales de suministro y no puede crecer mientras el mundo entero esté sufriendo. Se prevé que el comercio asiático se contraiga de forma significativa debido a una demanda externa más débil, y se proyecta que en Japón, India y Filipinas el comercio total, exportaciones más importaciones, disminuya aproximadamente en un 20% en 2020. Ya ha dado comienzo la reorientación del modelo de crecimiento de Asia hacia la demanda interna y lejos de la fuerte dependencia de las exportaciones, pero completar esta reorientación llevará un poco más de tiempo. Otra de las características son los confinamientos más largos de lo esperado. Aun cuando las medidas de confinamiento se relajen por completo, la actividad económica no volverá a su capacidad plena, debido a los cambios en los comportamientos individuales y a las medidas de aislamiento establecidas para mantener el distanciamiento físico y reducir los contagios. El estudio del FMI muestra que, si bien un confinamiento puede dar lugar a una contracción de la actividad económica, media en términos de producción industrial de aproximadamente un 12% mensual. Una retirada completa de las medidas de contención aumentarán la actividad económica solo en un 7% aproximadamente. Además, muchas economías asiáticas, en especial los países de las islas del Pacífico, dependen del turismo, las remesas y otros servicios que requieren el contacto en persona y que necesitan mucho más tiempo para recuperarse. Otra de las características es el aumento de la desigualdad. Las desigualdades ya habían aumentado en Asia. La última o la más reciente investigación del Fondo Monetario Internacional muestra que pandemias anteriores dieron lugar a un aumento de desigualdad de ingresos y perjudicaron las perspectivas de empleo de quienes tienen un nivel educativo muy limitado. Estos efectos se agravan en Asia debido a la gran proporción de trabajadores informales, lo que hará que la recuperación sea más prolongada. Otra de las características es la debilidad de los balances y tensiones geopolíticas. La debilidad de los balances empresariales y de los hogares en países asiáticos puede pesar negativamente sobre la actitud de los inversionistas y ampliar el efecto de aumento de incertidumbre asociada con las tensiones geopolíticas.
Aunque no todos los acontecimientos recientes han sido negativos, muchos países asiáticos han sido capaces de suministrar un importante apoyo de política monetaria y fiscal, generalmente en forma de garantías y préstamos a hogares y empresas. También el descenso de los precios del petróleo y la mejora de la actitud del mercado y de las condiciones financieras están contribuyendo a la recuperación. Sin embargo, estos factores podrían no durar. Por ejemplo, la más reciente actualización del Fondo Monetario Internacional advierte que un ajuste brusco de las condiciones financieras que corrija la desconexión actual entre los mercados financieros y otras partes de la economía podría aumentar unos costos de endeudamiento, ya elevados para muchos mercados preemergentes y países de bajo ingreso asiáticos, en particular los países de las islas del Pacífico. Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Mora. Vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional en el continente europeo. Este continente ha tenido una bastante debilidad en temas de factores externos como internos por causa de todo lo que estamos viviendo, toda esta pandemia que se está viviendo, todo este COVID-19 que pues ha afectado a todo el mundo. Como factores externos ha tenido una debilidad en cuanto a comercio internacional, como industrias manufactureras, como turismo. Se sabe que pues Europa era un destino turístico mundial totalmente con excelencia. Esto pues lo ha perjudicado bastante y como factor interno pues se tiene como pues el consumo que ha afectado bastante a la economía y por ende pues también afecta la demanda interna que pues tiene este continente. El Fondo Monetario Internacional ha afirmado que en particular el país con más problema económico que ha tenido para este año es España. España, como bien se sabe, pues es un país en el cual pues ahorita por todas estas causas y por todo este problema que ha tenido, se encuentra según las posiciones que realiza el Fondo Monetario en el puesto número 17 como la peor economía para este año 2020, lo cual es algo, o sea, totalmente, o sea, asusta cómo, o sea, cómo de un momento a otro puede desplomarse la economía y pues se estima que no se va a poder recuperar tan, o sea, ni en un periodo corto ni en un mediano plazo. O sea, se estima de que se va a tener que recuperar años y años y años en un periodo largo. España pues preveía que su PIB iba a disminuir un 12,8%, lo cual pues es por eso que se encuentra en esa posición número 17, lo cual pues queda en que pues el camino que deben seguir es como generar, fortalecer, mantener herramientas tanto políticas como pues para poder sostenerse mientras todo esto como que pasa o se disminuye un poco. Pues tienen que como que reactivar un poco la actividad en cuanto a apoyar a familias, en cuanto a apoyar a empresas, tanto macro como microempresas, apoyar a lo que sean como los bancos centrales para que pues se puedan mantener y puedan como vivir algo así armoniosamente mientras pasa todo esto. Se tiene que pues seguir apoyando, se tiene que seguir como haciendo, o sea, formando aún como manteniendo la liquidez que pues se encargue precisamente a esto. Generar como ideas, generar como herramientas, como lo acabo de decir, como para generar mediante esto como ayudas ante, no sé, como los pagos, como, como ayudas en inyecciones de capital, como lo que son ante las deudas, como los plazos, los tipos, todo eso como para que pueda como sobresalir un poco o sostenerse y no derrumbarse por completo. Bueno, pues la pandemia, según el Fondo Monetario Internacional, nos dice que por causa de la pandemia hemos como echado toda la basura todos estos 90 años que hemos progresado,
que hemos logrado, que hemos descubierto, económicamente hablando, se han echado a la basura por todo esto, o sea, nos hemos retraído totalmente. Estos pues 90 años, lo que hemos logrado no han servido de nada por todo este acontecimiento. Se espera que no se tenga como una segunda ola por todo este tema de la pandemia, porque pues si no la repercusión sería peor. Se puede llegar a una pobreza extrema, se puede llegar a una desigualdad entre todo, o sea, si se toca la economía, se toca básicamente todo. Entonces, pues el Fondo Monetario alertó a que esto no es de que se va a arreglar en poquito tiempo. Por eso es como estimular y como generar, como despertar nuevas herramientas para que esto pues sea llevadero y sea como recuperable, no en corto plazo, sino pues como al día. Entonces, pues espera que la política monetaria tenga pues en la nación como una gran repercusión. Se espera de que pues todo esto se normalice. Eh, Como acabo de decir, o sea, si la economía cae, cae absolutamente todo y pues más este continente europeo que pues se conocía por sus numerosas regiones, tanto desarrolladas como las que no, creación de empleo, creación de estimulantes potenciales que pues eran considerados en el mundo. Eh, Todo este continente que desempeñaba cosas grandísimas pues tiene que mantenerse, tiene que, o sea, todos tenemos que recuperarnos económicamente, esperar a que pues para el año 21 tenga un incremento en su PIB. Se está llevando a cabo como una proyección en cuanto a su incremento. Actualmente es del 7,2% para este país. Se espera aunque sea un aumento del 1%. Eh, Todo esto pues a causa de la pandemia. Hola, yo soy Lorena Villarraga Tamayo y vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional en América Latina. Este panorama es uno de los peores momentos que atraviesa la economía mundial. El Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo pronostican una caída libre en el crecimiento de los países del 5,2% y del 5,5% de la economía de la nación. La economía de México tuvo una caída del 6,6%, la de Brasil del 5,3%, la de Argentina del 5,7%, la de Venezuela del 15% y Colombia tuvo una caída del 2,4%. Las economías más afectadas ante la crisis se van a comportar mucho peor que las economías menos afectadas. Las medidas del gobierno han llevado a un crecimiento del 0,5% en Colombia. En Brasil, pues los gobiernos han estimado un gran apoyo a las familias de bajos recursos y han apoyado mucho el empleo para mantener el empleo formal, y el gobierno ha subsidiado todos estos y también para que haya el empleo pero a bajo rendimiento. En Argentina pues hay un pago por asistencia de $100.000 que benefician a todas las personas. Para Colombia el próximo año será un año de recesión. Claro que una de las buenas noticias es que la contracción de las remesas después de la caída en marzo y en abril recuperaron los niveles históricos. Las economías se han acomodado mejor con la pandemia y eso permitió que las contrataciones sean menos profundas, ¿no? Las contracciones de esta pandemia. De lo que se pensaba en la empresa de automotoras y las exportaciones y materias primas,